Valle Esperanza. Había una vez un pequeño pueblo situado en medio de un valle rodeado de altas montañas. Sus habitantes eran personas sencillas, dedicadas a sus labores diarias y a su fe en Dios. A lo largo de los años, el pueblo había enfrentado desafíos y dificultades, pero siempre habían encontrado fuerza y consuelo en la esperanza que tenían en su corazón. Un día, una gran sequía golpeó la región. El sol ardiente y la falta de lluvia dejaron las tierras áridas y secas, y los cultivos comenzaron a marchitarse. Los habitantes del pueblo se encontraban desesperados, pues su sustento dependía de las cosechas. La tristeza y el desaliento se apoderaron de sus corazones, pero en medio de aquel panorama desolador, un hombre llamado Alejandro emergió con un brillo de esperanza en sus ojos. Era conocido por su gran fe en Dios y su inquebrantable optimismo. Alejandro reunió a los demás habitantes del pueblo y les dijo: «Amigos míos, sé que la situación es difícil y que la sequía amenaza nuestras vidas, pero debemos aferrarnos a la esperanza. Confío en que Dios nos proveerá de una solución». Inspirados por las palabras de Alejandro, los habitantes del pueblo decidieron orar fervientemente. Reunidos en la iglesia, clamaron a Dios por lluvia y por una renovación de la tierra. Durante días y noches, las plegarias resonaron en cada rincón del pueblo, llenando el aire con esperanza y fe. Un día, mientras la gente seguía orando, un joven llamado Daniel notó algo inusual. Miró por la ventana y vio una pequeña nube blanca en el cielo despejado. La noticia rápidamente se extendió por todo el pueblo, y una oleada de alegría y esperanza llenó los corazones de los habitantes. La nube creció rápidamente y se convirtió en un torbellino de nubes oscuras. La lluvia comenzó a caer sobre la tierra sedienta, nutriendo cada planta y devolviendo la vida al valle. Los campos, que antes estaban marchitos, se llenaron de verdor y vida. La sequía había llegado a su fin, gracias a la fe y la esperanza del pueblo. El pueblo celebró con júbilo y gratitud. Reconocieron que la esperanza en Dios les había dado la fuerza para superar la adversidad y encontrar consuelo en medio de la tormenta. A partir de aquel día, la fe y la esperanza se convirtieron en los pilares fundamentales de su comunidad. Con el tiempo, el pequeño pueblo floreció y se convirtió en un ejemplo de perseverancia y confianza. Los habitantes, recordando el poder de la esperanza, compartieron su historia con otros pueblos y aldeas vecinas, extendiendo así el mensaje de renovación y consuelo en tiempos difíciles. Y así, la historia del pueblo que había enfrentado la sequía y había encontrado esperanza en Dios se convirtió en un relato inspirador para generaciones venideras, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede iluminar el camino y traer consuelo y renovación a las almas necesitadas.